experiencias reales, técnica pura de quienes dominan el escenario. Arrancamos el arte del rugido, aquí en Music Factory Records. Buenas cabros, ¿cómo están? Acá Chris en Music Factory Records grabando la segunda temporada, primer capítulo del arte del rugido. Bienvenidos todos. Acá ustedes saben, hablamos de distorsiones vocales y hoy estoy muy bien acompañado de Alex de Entrospect. Bienvenido, Alex. Buenas, chiquillos, un saludo a todos. Un honor estar acá presente en las cápsulas de arte del rugido. Muchas gracias, Chris. Tremenda iniciativa la que estáis llevando acá, compa. Hay que hacer más escenas, justamente hay que hacer más fiato entre los vocalistas, que somos como los olvidados de las bandas. Hay que ser la comunidad que este país y Latinoamérica merece. Así que vamos a partir. Alex, ¿cuándo entendiste que pudiste realizar una distorsión correcta y no solamente una imitación de sonidos? Mira, yo empecé a entender, o me di cuenta de que estaba realizando bien las distorsiones cuando dejé de sentir justamente un desgaste muy grande a nivel vocal después de los ensayos, o incluso cuando estaba cantando en la casa, me quedaba como con la voz así, como media rasposa, y de repente pasaban un par de días y me seguía doliendo. Sentía que me picaba, que me dolía un poco para hablar, o después de tocar, cuando ya empecé a entrar en bandas como más amateur, justamente me quedaba como varios días, quedaba con la sensación de con la voz así como rasposa, que no podía sacar bien la voz. Ya, difonía. Exacto. Empezó a pasar el tiempo y empecé a practicar con un nivel de proyección, como lo digo yo, que es como una proyección de voz hablada, como el mismo tono que estamos hablando nosotros. Activar calladito. Exacto. Entonces empecé primero que todo a crear la distorsión, a crearla. Entonces, por ejemplo, si yo quería hacer un growl, empezaba a pensar despacito, así ya. ¿Cómo se compone el growl? Le pongo un grave, le voy a poner un poquito más de crocancia, entonces lo empiezo a hacer sonar así. Y eso lo quiero proyectar más profundo, lo bajo a pecho. Está sonando lo bajo a pecho. Entonces empiezo a cantar así, despacio, y me empecé a imaginar cómo yo le imprimo potencia, pero una vez que mi voz, mi aparato fonador, puede emitir esta distorsión sin dañarse. Solamente que ocupaste el fader del volumen al final. Exacto. Perfecto. Me partí al revés, que es un error muy común, que es partir con mucha fuerza. Bueno, acá nosotros hemos conversado que el tema de el deadline, ¿cierto? De la propiocepción de conocerse es también un poco parte de eso. Yo también me dañé al partir. Yo creo que todo el mundo anterior, antes de los vocal coach, cuando no había de dónde practicar, se entendía que la distorsión era fuerte, siempre fuerte. Entonces, qué bueno que pudiste imprimir y mejorar, hacerlo en un volumen mucho más bajo y activar con volumen después. Entonces, al final fuiste controlando literalmente la intensidad de tu distorsión. Sí, fue muy necesario porque al tirarse a máxima potencia sin el entrenamiento adecuado, sin el estudio adecuado, sin una técnica adecuada, es un daño brutal. Y es un daño que yo he conocido gente, ¿cachai? Colegas del ambiente de la metal, y dicen, no, que yo canto toda la vida así, no me hace nada en la garganta. No, yo estoy súper bien. O esto se canta fuerte porque sí. Claro, y es como, compadre. Hay que cuidarse un poquito. Sí. Perfecto. Mira, bueno, esto quizás va un poco de la mano con la pregunta que viene después. ¿Qué error repetías al inicio, cierto? Que tuviste que corregir un poquitito, quizás el volumen, o puedes quizás haber otro tipo de error que tú pudiste corregir en el inicio de tu distorsión. Sí, hay un error que no sé si prioriza, pero creo que era un poco más grave, o por lo menos para mí fue un poco más grave, que justamente el comenzar a trabajar con demasiado volumen, y que fue el no saber identificar cuál era mi registro. Ah, perfecto. Cuál era mi tono natural. En cuál tono bajo yo me puedo mover y en cuál tono agudo, alto me puedo llegar. Ese rango vocal, al no tenerlo claro, yo me forzaba mucho y me sobreexigía. Porque yo escuchaba, por ejemplo, yo comencé escuchando bandas de death melódico finlandesa que cantan súper arriba. Norte, Children, Dark Tranquility, ¿cachai? No sé, otras bandas, ¿cachai? Suecas. Pero yo tenía un registro que no era el mío en la oreja. Claro. Entonces escuchaba, no sé, cuando decía, me gustaba la banda que la voz era más alta justamente. Entonces decía, yo quiero cantar así. Y después me entraba en una banda que cantaba más un death más clásico y eran voces muy graves. Sí.
Y eran tonos que para mí en ese tiempo no eran cómodos, yo no los conocía. Entonces me sobreesforzaba tratando de imitar justamente ese sonido, esas voces que no eran las que no eran propiamente mías. Entonces quedaba hecho bolsa. Ya. Así que tuve que aprender cómo identificar mi registro. O sea, no sobreexigirme, no salirme de mis capacidades para también poder seguir avanzando, si no iba a quedar sin voz. Como dije en un momento, o sea, nosotros hemos visto colegas nuestros al día de hoy que es como, oye, no, sí, yo canto súper bien, compadre. La voz a mí no me cambió nada desde que estoy cantando. Tengo 23 años. Y es como, Claro, compadre. o siempre se hace fuerte. El gutural siempre es fuerte. Entonces, en general, reconocer los propios recursos, hacer un estudio de propiocepción consciente, porque eso también es otro tema, te permitió también empezar a ocupar tus recursos como tu laringe baja para poder llegar a un registro cómodo para ti. Exacto. Perfecto. Pregunta número 3. ¿Cómo enseñarías a alguien desde cero una distorsión vocal? ¿Con qué ejercicio? 2 ejercicios que yo podría recomendar. Que uno, que lo adquirí mirándote a ti, justamente en las entrevistas. Vean el arte del rugido, cabrón. Que es el gorila. Pinche mono. Pinche mono. Porque hay un capítulo que es el del Javi Andaur. Que Javi Andaur recuerda, saludos Javi. Saludos, Javi. Recuerda un ejercicio que es súper común entre nuestros colegas, los profes, ¿cachai? De canto, mismos vocalistas, que es el del perro, que es sacar el ladrido. El waf, Claro. waf, waf. Que ese gutural, esa distorsión sale incluso si tú te desinflas. Si se dejas caer los brazos. Es súper natural, pero tiene poco control de aire. Exacto. Tiene muy poco control. Y por ende, ese poco control de aire también te permite, te limita en el control de la distorsión. Y te acorta el resultado final. Exacto. Entonces, a diferencia del buscar el ladrido, buscar el gorila, te da el estacato, te da la compresión y la nota. exacto, te da un control porque tú tienes que articular la distorsión, tú tienes que generarla, tú le tienes que dar la proyección e incluso se siente como que fuera un golpe. Cuando tú te literal. tú haces el y si alguien está cerca, siente como un golpe de voz y esa proyección, ahí es donde uno tiene que trabajar. Entonces, como primer ejercicio, yo lo recomendaría completamente para alguien que está partiendo con las distorsiones vocales, el ejercicio del gorila, pinche gorila, y ejercicio de dosificación de aire. Es súper Muy importante importante ocupar el sistema aéreo. Exacto, ejercicio, no sé, si sabes trabajar con tiempo, algo súper simple, trabaja inhalando en 2 tiempos, mantienes unos 5 o 6 tiempos y después exhaláis en 2, en 3. Entonces vas jugando, te haces un juego 1, 2, 5, 3, 1, 7, 8, 8, 1, 5. Y así, que todo signifique tiempos de inhalación, de contención de aire, después de exhalación. Y ese ejercicio te ayuda muchísimo, mucho para justamente el control después que tú adquieres y naturalizas la distorsión. Sí, o sea, ser consciente de cuánto aire va saliendo, cuánto me queda. Exacto. Y con eso tú en realidad puedes tener o obtener opciones de versatilidad aérea, ¿cachai? Al momento de cantar, los matices, cómo matizar, cómo hacer un fade in, un fade out con tu propia voz y mantener un tono y una potencia similar de principio a fin en un mismo tema, en un setlist de 10 temas, que te dura 1 hora, 40 minutos. Hay que ocupar nuestro sistema aéreo, porque mucha gente cree que esto es solo garganta y hacerlo a la mala y gritar así como un loco. Es técnica vocal aplicada, solamente que lo que nosotros hacemos es un cubo Rubik que en vez de hacer así, sale pero es en esencia esa es la diferencia. Ahora, un ejercicio que hizo un antes y un después podrían ser estos mismos, ¿no? Sí, justamente, que la dosificación del aire para mí fue otro mundo. Descubrió y amplió mis recursos vocales de una manera impresionante. Y eso yo lo descubrí con el canto tibetano. ¿Kárgira, si no me acuerdo? Kárgira, sí. Kárgira. Kárgira. El control de aire es brutal. Y el peso y color que yo le pude dar a mi voz después de empezar a incorporar lo que son estos cantos tibetanos, la mayoría de la gente lo conoce así, fue tremendo. Ahí, por eso te digo, el tema del trabajo de la dosificación de aire, una parte es ya encontrar tu distorsión, poder articular la distorsión, poder emitirla y no quedarte sin voz. Sí. Pero ahora también eso, cómo lo sostienes, cómo lo proyectas. Y cómo mantienes una posición, un resultado para que suene de manera permanente. Porque cambias la posición de tu tracto, se corta. Modificas tu aire y se corta. Un poquito, o cambia la nota.
es una falla, una Y se cosita, corta. pum, y cambia todo, Es cambia ultra nota, zapa. cambia todo. Sí, eso es verdad. Eso es un muy buen ejercicio de control de aire y de tono, y también para empezar a articular en chiquitito. Y activas desde ahí. Súper importante, eso que es lo que hablábamos hace un rato. No sobreesforzarse inmediatamente, no tirarse tan fuerte, no tratar de gritar. Sí. Hay un capítulo de la temporada anterior que hablaba un chiquillo, el Nacho, si no recuerdo, que él hablaba de que justamente el cantar gutural no es gritar gutural, es cantar, es lo que decía tú hace unos Sí. minutos. Nosotros es como que decidimos tomar la otra técnica. Está el que canta limpio y bonito y todo melódico, y nosotros que Y decidimos nosotros- cantar gutural y articular distorsión, pero es lo mismo, o sea, Pero en un lugar seguro. exacto, el que canta también te puede cantar despacito a este Sí. y te tararea y nosotros también. Exactamente. Nosotros Podemos también. activar volumen alto o volumen bajo. Exacto. Ahora, una diferencia clave entre una distorsión tensa y una agresiva. Para ti. Hay mucha diferencia justamente entre una distorsión tensa y una agresiva. Porque la agresividad no necesariamente es sinónimo de tensión o de estrés a tu aparato fonador, a tu cuerpo, a tu voz. Porque la tensión claramente nace, creo yo, del estrés, del nerviosismo, de cuando, por ejemplo, te estás enfrentando recién a un escenario, no tienes una claridad absoluta de los temas, no estás 100% seguro, entonces eso te contrae, te aprieta. O cuando tú no estás seguro de haber logrado bien una voz, la voz tiende a sonar chiquitita. Sí. Suena apretadita, suena como... Y si tiene un fray apretadito... Y llegando mucho, que es un error, o sea, no sé si decirlo error, pero algo por lo menos yo no lo comparto y que a mí no es una técnica que yo la tenga incorporada, que es el hacer el cupping. Ah, claro, Que es claro. poner claro, la claro. mano, tapar la cápsula del micrófono y acercártela a la voz para que haga este efecto. No sé si se alcanzará a escuchar desde acá, pero que hace este efecto que es que tú al gritar o hacer un sonido tan tapado, tan cerradito, se distorsiona y te entra una voz como gutural igualmente, entre comillas, pero no hay... Chiquitito, Exacto. pequeño, no hay Chiquitito. proyección, Exacto. digámoslo así. No hay y tampoco tiene ese color personal la voz, digamos. Claro, sí, la voz también tiene que salir. Pues, o sea, yo también tengo que imprimir mi color en la distorsión. ¿Cierto? Exacto. Perfecto. Ahora, ¿cómo trabajaste la resistencia para aguantar un show largo? Importante también. Eso yo se lo agradezco a Cristian Olivares, de Lefutray, Cristian Olivares, gran valor. el día de los saludos. No, fue cuando yo antes siempre había cantado shows, había sostenido shows de entre 30, 40 minutos, más largo 40 minutos. Y ya hace un par de años, cuando me incorporé a las líneas de Lefutray, no, con los chiquillos el set más corto era 45, 50 minutos, así, de entradita, ¿cachai? O sea, teníamos set de una hora 5. Y fue un trabajo súper arduo. Tuvimos varios meses antes de mi primera fecha con los chiquillos. Fueron por lo menos unos 6 meses, y que no un poquito más, de que estuvimos ensayando 2-3 veces por semana. Y era ensayar setlist 2-3 veces, una vuelta de corrido. Era terminar una vuelta, oca, agüita, otra setlist de nuevo. 45 minutos tocando de nuevo. Listo, paramos, ya hay que darle otra vez. Fue un trabajo constante. La práctica. Exacto, fue un trabajo constante. Y porque él también que mencionó el trabajo con el Cristian, porque también él se preocupó mucho de la técnica. De que no fuera solamente estar ahí gritando, sino que fuera una voz bien armada, una buena técnica, con buena proyección, con buena dicción, que se entendiera, buena proyección. Fue un trabajo, sí, brutal, fue de joyería. Y se lo agradezco mucho. Fue para mí un cambio tremendo trabajar con un productor. Fue trabajar con un productor. O sea, aquí se mezcla un poco todo. El Sí, aire, sí. la técnica, ser consciente de tu cuerpo, empezar a aprender también y ceder a aprender, porque mucha gente dice yo vengo así, punto. Ojito también con eso, siempre uno puede mejorar su propia capacidad. Un hábito que recomendarías clave para quien quiera partir. Un hábito clave es, justamente eso, no sobreexigirse. No matarse, cabres, porque uno siempre quiere obtener el resultado súper rápido. Es súper común que uno se tienda a frustrar cuando la cuestión no sale al tiro, o que te salió una vez, entonces tú crees que todos los días te va a salir caro. Quizás en un momento estás súper bien y te salió un Alex terrible y
pero fue una vez. Y después lo traté de sacar de nuevo y no. Claro. y no, pero es que me salió. Y después que terminaste como... ¿quién sabe? Entonces, ser consciente también de que esto es un proceso. Como cualquier otra habilidad que uno quiera desarrollar, es un proceso que requiere estudio, requiere control, requiere mucho cuidado. Entonces, no reventarse. Para mí es un consejo así muy principal, muy como piedra angular de esto, es ser consciente de tus capacidades y entenderte. Entenderte a ti de qué puedes y qué no. Y si algo no te resulta, no matarte por ello y esforzarte un poquito más en entenderlo antes de reproducirlo. Creo yo que eso podría decir al respecto. Que sea un proceso personal de conocimiento. Eso. Yo creo que es un proceso personal que cada uno debe vivir con sus aprendizajes correctos, ojalá siempre guiado también, ojalá, si es Sí, que es posible, si es que es posible. Chiquillos, agradecemos a Alex de Introspect por estar hoy en el primer capítulo de la segunda temporada de Music Factory Records de ¡El arte del rugir! Nos vemos. Aprendiste de los mejores. Ahora te toca a ti. Esto fue el arte del rugido en Music Factory Records.